Estamos repasando parte de la cartelera de lo que se viene este fin de semana en Rosario y la verdad que hay un montón y cosas muy destacadas. Entre ellas, Lo que el río hace, que es una obra que ha tenido un éxito rotundo en la ciudad de Buenos Aires, Sí. que no paran de agregar funciones y que aquí en Rosario cuando se conoció que venían, no solamente pusieron una fecha, la agotaron y empezaron a agregar funciones y yo creo que la gente va a pedir más y más, ¿no? Bueno, ojalá puedan haber muchas funciones de Lo que el río hace, porque es una obra hermosa. Con respecto a esto de los premios y los reconocimientos que ha tenido, Sí. También cuando uno ve la cartelería, ve todas las La cantidad de reconocimientos distinciones. y es increíble, la verdad. Así que celebramos que puedan estar aquí en Rosario, Sí, ¿no? totalmente, porque además es una obra que habla mucho del litoral, de un regreso a los lugares de la infancia, sobre el paso del tiempo, y es escrita por dos hermanas reconocidas por esta ciudad como María y Paula Marul. María Marul está en contacto con nosotros y le vamos a saludar. ¿Cómo te va, María? Buenos días, gracias por estos minutos con Radio Universidad. Hola, buenos días, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme a conversar, gracias. Bueno, me imagino que debe ser especial para ustedes venir a Rosario, ¿no? Porque tienen una conexión muy especial por la ciudad y porque es una obra que sale a recorrer la Argentina y ahora, bueno, con una presencia aquí en Rosario con mucha expectativa. Sí, para nosotras es muy especial ir a Rosario con la obra. Primero es el primer lugar que salimos con la obra, porque acá en Buenos Aires estábamos haciendo muchas funciones y no nos daban los días para poder ir a otro lado. De hecho, durante el año no sé si vamos a poder ir a otro lado más, porque arrancamos después acá en Buenos Aires con las funciones, pero la verdad que teníamos muchísimas ganas de ir a Rosario. Y bueno, hicimos un huequito para poder ir y sí, estamos muy contentas, nos da mucha emoción poder ir a compartir la obra allá con todos los rosarinos y además con muchos que son amigos, familiares, ex compañeros del colegio, así que bueno, estamos muy emocionadas de poder ir. Claro. ¿Qué nos podés decir de por qué creen ustedes que ha tenido tan buena recepción? ¿Por qué gusta tanto esta obra? Tiene como muchos elementos que te hace reír muchísimo, que también te emociona, pero contanos un poco de qué va la historia y también por qué crees que la gente la recepciona tan bien, ha pegado tanto. Mira, creo que como bien dijiste, que la obra, bueno, que tiene esos dos condimentos, que es el humor, que la gente la pasa bien, disfruta mucho y también emociona, o sea, produce una emoción, un contacto más profundo. Creo que la gente, es una obra que tiene varias capas, digamos, como varios temas, pero siento que la gente que hace un viaje con la obra, digamos, la protagonista de la obra hace un viaje también, un viaje geográfico en la ficción, digamos, porque vuelve a un pueblo donde ella iba cuando era chica, pero también hace un viaje un poco más introspectivo respecto a dónde quedó lo que ella pensó que iba a hacer, a qué está haciendo con su vida, un viaje al pasado, un viaje a volver a las raíces. Creo que el espectador hace eso mismo con Amelia, que es la protagonista, pero en un punto lo hace consigo mismo y conecta con algo más profundo, que la gente sale muy transformada de la obra, el público. Para nosotros eso es algo hermoso porque lo recibimos en el aplauso y a veces a la salida también nos quedamos charlando con la gente. Creo que es una obra para sentir, que la gente siente. No digo esto porque, bueno, el teatro para mí tiene eso, digamos, porque es una experiencia que ya está cada vez más, es cada vez más especial, digamos, claro. Algo presencial, ¿no? Hoy en día, viste que hasta el cine ya lo ves en tu casa, pagás cuando querés, estás solo, digamos, esto de la tecnología también hace que la gente no esté tanto, no salga tanto, no se junte tanto, no el teatro tenés que apagar el teléfono y estar 2 horas sentado, y creo que eso también es una experiencia donde uno está más receptivo y donde, bueno, conecta con algo transformador. La gente sale contenta, con ganas de hacer cosas. Creo que es este viaje que te digo, que bueno, que de alguna manera un poco sin quererlo, porque no es que es una fórmula, si fuera una fórmula haríamos todas las obras así, claro. Pero digo, es un poco la conclusión que hemos llegado de lo que pasa con la obra. La gente se transforma y viaja, para mí.
Claro. Hay también un gran protagonismo del río que aparece en el título de la obra, pero que también tuvieron un desafío a la hora de incorporarlo en la escena, que bueno, seguramente quienes vayan a verlo van a encontrarse allí con la forma en que aparece y que no pase no quede en un segundo plano. Digo, gran parte de la obra se desarrolla sobre un río que ustedes resolvieron de una manera magistral, ¿no? Sí, sí, la obra, bueno, sí, la verdad que el río, la obra tiene una escena y que es muy importante, que es la del río, la de salir al río con una lancha, con un bote, y fue todo un desafío ponerlo en escena, digamos, hacer una escenografía que permita, que nosotras queríamos que en un momento todo el escenario fuera un río. Y bueno, eso era bastante... En teatro es bastante difícil porque bueno, había también otros espacios, ¿no?, escenográficos que tenían que convivir. Y bueno, la obra nosotros la escribimos antes de la pandemia y durante la pandemia hicimos, cuando el teatro no era posible, hicimos algo filmado en el Teatro San Martín, un documental que se puede ver en YouTube, en el Instagram de la obra o en el Instagram de Paula o en el mío, está ahí puesto. Donde muestra esto, ahí nació el río como, digamos, lo tuvimos que resolver así y fue una búsqueda, pero bueno, al final, como tiene de lindo el teatro también, una especie de magia, se resolvió de una manera muy fácil, que con un plástico negro, como con una bolsa de residuo negra muy grande. Un día el escenógrafo dijo, bueno, no sé, nosotros decíamos, no, tiene que aparecer el río, tiene que aparecer. Bueno, primero había maquetas, pruebas con agua, con cosas, todo muy complejo. Decíamos, esto es muy complejo, no, y él dijo, bueno, yo tengo una idea, inspirado en una película de Fellini, La nave va, que hacen algo así con una tela, y se ve en la filmación, dijo, mira, tengo esto, podemos probarlo, puede salir malísimo o puede salir bárbaro. Bueno, y lo probamos y funcionó. El iluminador nuestro también vive en el Tigre, en el Delta, entonces conoce mucho el agua, las luces, y bueno, y también hizo magia desde ese lado, y bueno, y se armó así, con un elemento muy simple, y eso es para mí lo valioso del teatro, ¿no?, que con poco aparezca la magia. Claro. María, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Cómo andás? Quería preguntarte, porque bueno, esta obra también ustedes la construyen juntas desde todos los lugares, porque la escribieron, la dirigen, la actúan, y además ambas encarnan el mismo personaje, son esta Amelia, que está ahí un poco, bueno, luchando con sus tareas de cuidado, digo, está ahí las demandas que va recibiendo esta Amelia, pero me preguntaba, digo, más allá de que uno sabe que entre mellizos, gemelos, siempre está esa cosa de reemplazarse, pero digo, ¿cómo es este trabajo desde lo teatral, ¿no? De ser las dos, esa Amelia, de ponerse las dos en ese lugar, ¿cómo lo fueron trabajando ustedes? Mira, hacía mucho que teníamos ganas con Paula de usar el parecido físico de una manera poética en el teatro, encontrar la excusa para que eso fuera algo, digamos, un procedimiento teatral, y pero bueno, no lo veníamos encontrando. En paralelo igual hacíamos otras cosas, pero bueno, teníamos ese deseo. Y porque el cine, el doble, digamos, se pueden hacer por efectos, pero el teatro es algo que, digamos, que nos parecía que podía ser interesante, nos daba ganas de indagar ahí. Cuando escribimos la obra para el Teatro San Martín, que nos convocaron para hacer un proyecto nuevo, dijimos, bueno, y podríamos aprovechar para ver si podemos hacer este deseo de trabajar, de estar las dos arriba del escenario. Y bueno, y empezamos un poco con la hipótesis de bueno, a ver cómo podría ser la historia, y ahí apareció el recurso de, bueno, como digamos, el recurso utilizado de diferentes maneras. Por momentos es una Amelia, es la Amelia del pasado, que trae más en forma de monólogos, si se quiere, escenas de la infancia de ella. En otro momento es la parte de uno que uno no se anima a ver. En otra parte de la obra es la Amelia que hace lo que la otra no puede. En otro momento es simplemente como un recurso editor, donde bueno, termina una escena y casi simultáneamente aparece Amelia medio mágicamente en otra.
Y bueno, lo hicimos así, digamos, como desde el comienzo, pensamos a ver si se podía sostener, no que fuera un capricho, sino, digamos, a hacerlo de otra forma. Y bueno, fue un desafío, la verdad que fue un desafío porque nos costó bastante encontrar los dos recorridos de la Amelia, en el cuerpo, en el escenario, ver cuál hacía, digamos, en qué momento estábamos las dos, en qué momento no, digamos, sobre todo porque hubiéramos necesitado una tercera hermana que dirija, porque bueno, teníamos que estar adentro y afuera del escenario, claro. Entonces a veces eso se hizo un poco más complejo, pero bueno, finalmente lo logramos y está bueno, la verdad que está bueno porque compartimos los roles, o sea, hacemos también durante una temporada, una hace una Amelia, el recorrido de una Amelia, y después la otra hace el otro, y después nos vamos rotando, entonces también eso nos permite que ver el personaje y hacer las dos Amelias, porque no son iguales los dos recorridos. Y bueno, la verdad que estamos contentas con eso, lo disfrutamos, porque es una obra también que es muy de las dos, digamos, que tiene mucho condimento de nuestra historia personal, entonces de alguna manera está bueno también poder contarla juntas. Claro, claro. Y quería preguntarte también, porque decíamos al principio que es una obra que habla del tiempo, si esta idea, digo, del tiempo, del valor del tiempo también, ¿no? ¿Se fue incorporando, la fueron armando y desarrollando desde el principio, o es algo que fueron... que se fue incorporando de alguna manera orgánica, ¿no?, a la obra y que después, bueno, ustedes decidieron darle forma? Sí, está bueno lo que preguntás. Mira, te diría que un poco las dos cosas. A ver, en general nosotros cuando escribimos no es que partimos de un tema, no es que decimos claro, este tema, sino más de imágenes que no sabemos bien a dónde nos van a llevar. Pero en este caso, como fue un proyecto que tuvimos que escribir para el Teatro San Martín y teníamos que presentar o pensar un poco sobre qué íbamos a hablar o qué nos daban ganas, enseguida cuando empezamos a conversar juntas apareció el tema del tiempo, porque era algo que nos estaba pasando en ese momento, que nos estábamos preguntando qué pasa con el tiempo, qué hacemos con el tiempo que no nos dura, dónde están los años, cómo que nuestras hijas ya tienen 10 años y dónde fueron esos años, qué pasó, viste, como esa sensación que el tiempo se te va en chiquitaje, por ahí en estar contestando mensajes en lo otro y no lo podés capturar, bueno, un poco con ese tema, que es el mismo tema que seguimos teniendo, no por escribir la obra que lo resolvimos, digamos, pero estábamos un poco con eso, dijimos, bueno, vamos a hablar de eso, pero es como si ese título quedó, esa sensación, y empezamos a escribir la obra, y un poco a jugar con las escenas, y bueno, que aparezca lo que tiene que aparecer, como suele pasar, medio sin dirigir eso, ni especular, y bueno, pero el tema del tiempo estuvo desde el principio y estuvo también orgánicamente en las escenas que fueron apareciendo. También otros temas, ¿no? Como el amor, el desarraigo, el vínculo con el padre, que es algo muy importante en la obra, en quién nos vamos transformando, pero el tema del tiempo es central. Estuvo desde el comienzo y estuvo también cuando nos pusimos a jugar sin saber para dónde ir, estaba, porque siempre aparece lo más genuino en la escritura, lo que uno verdaderamente se está preguntando, como si fuese que uno escribe para responderse. Sí, incluso estaba pensando que yo en mi caso vi la obra y después vi el documental que está subido a YouTube también, y uno encuentra que la obra fue adquiriendo como un punto también de mayor agilidad, que se fue transformando, ¿no?, con el paso del tiempo. Si ustedes ven el documental, lo notaron también, digamos que el equipo se fue encontrando un ritmo cada vez mejor, ¿no? Se fue mejorando la obra. Obvio, en realidad el documental, yo digo que lo vean porque bueno, es un poco, o sea, muestra un poco el detrás de escena, pero la verdad que cuando nosotras hicimos el documental, la obra no la habíamos ensayado, ni estrenado, o sea, nosotras terminamos de escribir la obra, tuvimos reuniones con el teatro, teníamos que presentar, suponete el martes, una hipótesis de escenografía para empezar a hacer la obra, no teníamos ni siquiera todo el elenco convocado y vino la pandemia. Entonces, la verdad que cuando teníamos que filmar la obra dijimos, pero ¿qué vamos a filmar si no ensayamos nada, no tenemos nada? Entonces hicimos un poco
para mostrar algo que era lo que sí empezábamos a hacer, que era ensayos por Zoom, pero tuvimos 4 días para filmar esas escenas en el teatro, todo con máscara, digamos, fue como algo que por supuesto, después de hecho las escenas, muchas de las que se ven en el documental cambiaron mucho, porque claro, las ensayamos, las hicimos en el teatro, y como bien decís también, la obra después de tantas temporadas, porque la estrenamos en el 2022, también creció muchísimo. La obra, una vez estrenada, sigue creciendo, porque claro, bueno, los actores juegan, se van apropiando de los personajes, aparecen cosas, nos divertimos, digamos, los actores también, tenemos un elenco que son bárbaros, que sin haber ido nunca a Corrientes, como dice Antonio Tarragorros, que hizo la música de la obra, los actores son más correntinos que los correntinos mismos. claro, sí, sí. O sea, hacen una tonada perfecta, juegan, o sea, la verdad que son unos actores talentosísimos que también tenemos la suerte de tener. Claro, ¿y cómo fue la conexión con Antonio Tarragorros? Digo, rápidamente se prendió, digo, él hace la música y también parte del off en un momento, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue muy mágico el día que tuvimos la primera reunión con la cúpula, digamos, del Teatro San Martín, que en ese momento estaba Spellerman, que era el director de esa gestión. La primera reunión que tuvimos con Paula, que era para ver si hacíamos algo en algún momento, nos encontramos con Antonio Tarragorros en la puerta del teatro. De casualidad, él venía caminando. Estaba puesto ahí. Sí, le dijimos, ay, Antonio, te admiramos. Él amoroso, venía del dentista, nos dejó una tarjeta, estemos en contacto, suerte, chicas, que les vaya bien. Bueno, nada, vino la pandemia lo contactamos, le mandamos unos videos de obras nuestras que estaban filmadas, vuelve, y bueno, a él le encantó nuestro universo, seguimos muy en contacto, y cuando retomamos la idea de hacer la obra, nos tiramos el lance de si él quería hacer la música, y dijo que sí, para nosotras fue una bendición, y hizo una canción divina, y hicimos la letra juntos con él, y bueno, y él es un divino total, aparte de ser una persona talentosísima, alguien que bueno, que para nosotros también siempre fue un referente musical, sus canciones, nuestro papá la cantaba en la guitarra, Carito, María va, digamos, es como que bueno, muy predispuesto para la obra, muy contento, ganó premios su música, está muy agradecido también de que el chamamé esté en el teatro, en la calle Corrientes, que la gente lo escuche, lo disfrute, una música tan nuestra. Bueno, así que nada, salió todo mejor de lo imaginado con él, la verdad. María, quería preguntarte, porque al comienzo hablábamos de por qué creías que esta obra llegaba tanto a la gente y contabas un poco lo que le pasaba al público cuando lo veía. Quería preguntarte qué les pasa a ustedes con una historia tan propia llevada al teatro, ¿no? Digo, quizás, no sé si hay una costumbre, si uno se acostumbra a eso, pero digo, ¿cuáles son las sensaciones que van o que fueron teniendo a lo largo del tiempo cuando una historia tan personal, sobre todo que habla de un lazo con el padre, ¿no? De estos vínculos que tanto nos movilizan, es llevada al teatro? Mira, no, a nosotras nos conmueve mucho hacer la obra, la verdad. Siento en ese sentido que las funciones de Rosario van a ser especiales, porque si bien hay algo que uno, como vos decís, digamos, con la cantidad de funciones no es lo mismo que las primeras por ahí, que uno está más, no sé, es como está más permeable a un montón de cosas. Siempre pasa que si en la función viene algún amigo de nuestro papá o alguien que lo conocía o un familiar, para nosotros es una emoción extra, porque hay cosas que la gente que lo conoce a mi papá saben que son así, ¿no? Digamos, como si fuese un secreto, no un secreto, porque están puestas arriba del escenario, pero la obra es mitad ficción, mitad, digamos, cosas que nos han ocurrido, y bueno, y que la línea del padre particularmente tiene mucho de él. Nuestro papá era una persona muy querida y muy particular, entonces bueno, digamos, para nosotros ir a Rosario, nuestro papá era de allá, va a ser muy emocionante en ese sentido, ¿no? Y también gente que nos conoce mucho a nosotras, por ahí hay gente acá de Buenos Aires, y público que viene y que, bueno, y que está todo mezclado en la ficción, y que hay gente que, la verdad que la obra, la gente no tiene por qué saber que son cosas que nos han pasado, porque igual
está todo como montado en la ficción, pero digamos, el que nos conoce, bueno, a nosotras también nos conmueve saber cuando viene alguien, digamos, a veces nos pasa, por ejemplo, vaya a venir tal a la función, qué difícil va a ser hacerla, porque es como que hay momentos que nos toma mucho la emoción, porque los dos sabemos de lo que estamos hablando, aunque no veamos al espectador porque por ahí está lejos, ¿no? Entonces digo, eso tiene un plus. Después, respecto a que tenga algo personal la obra, a mí me gusta eso, me gusta que el teatro sea también una manera de poder expresarme, de poder, por supuesto digo, está amparado en la ficción porque no son los personajes, no existen así tal cual, claro, sino que tienen parte nuestra, entonces eso también nos permite jugar y reírnos a nosotros también y divertirnos, pero es una manera también de conectar con algo, si se quiere, no sé, cierto, confío más en el universo y en la parte no tan digamos, quizás lo más genuino de que por algo aparecen estas cosas que uno quiere contar, ¿no? Como digo, bueno, por ahí uno necesita volver a estos lugares, por ahí necesitamos estar más con nuestro papá, por ahí necesitamos reivindicar algo, por ahí entender algo, entonces, bueno, que eso salga, no lo reprimimos, y esta salió así, y está bueno, yo siento que a mí me gusta, digamos, la sensación de expresarme, de contar algo mío, digamos, así en estos términos, no digo, no es algo que me expone, es algo que está dentro de una ficción y que siento que a mucha gente también le pasa. Entonces eso también está bueno porque la emoción del otro, que por ahí tuvo otro padre, otra persona que nada que ver, hay algo donde en el aplauso quizás uno mira a un espectador que está emocionado y lo mirás y te mira y sentís, sí, a los dos nos pasó lo mismo, te entiendo, me entendés. Y eso para mí es hermoso, claro, ¿no? Una belleza. Un poco va por ahí, me interesa más este teatro que contar una historia que por ahí de un universo que me es totalmente ajeno, ¿no? Claro. María, bueno, un gusto poder charlar estos minutos. Voy a repasar ahí a quienes están junto a ustedes en el escenario, además de María y Paula Marul, que hacen el personaje de Amelia, están William Prosiuk haciendo de Antonio, Silvina Katz como Dora, Silvina Katz. Sí. Y es Rosarina también. También Silvina Katz, mira, sí. Dora. Qué bien. Hermosa. Sí, sí, bueno, Mariano Saborido, Juano, que es casi un correntino, porque sí, tal cual. prácticamente más correntino que cualquiera. Y Débora Zanoli como Nancy. No sé si me olvido de alguien, bueno, pero están todos bien en todos. William Prosiuk, me parece que faltó. Sí, Antonio. Antonio, claro. Sí. Bueno, sí, María, un gusto, te mandamos un abrazo muy grande y va a ser un gusto también verlos a todos acá con lo que el Río hace en el Teatro de la Comedia. Sí, gracias. Para nosotras también va a ser muy hermoso. Aparte, la Comedia era un teatro que íbamos mucho porque nuestra abuela en un momento fue una de las dueñas del Teatro de la Comedia. Así que también tiene ese plus para nosotros. Claro, otro condimento más hermoso. Bueno, seguramente van a ser lindas funciones aquí en la ciudad. Un abrazo grande a vos y a todo el equipo. Abrazo. Gracias por la nota. Beso enorme.